Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Diálogos ATERM. Es un gusto saludarles con mucho afecto, magistrado Francisco Javier A. Ordóñez, como presidente del Tribunal Electoral del Estado de Campeche. Agradezco a quienes nos siguen en las diferentes redes sociales de la asociación y aprovechando el potencial de las herramientas de la tecnología para generar diálogos y seguir trabajando en favor de la democracia de nuestro México. En esta ocasión tengo el honor de entrevistar al maestro Adín de León, magistrado integrante de la Sala Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a quien desde Campeche le saludo con el afecto de siempre. Muchas gracias, magistrado, por aceptar nuestra invitación. Comenzamos, si me lo permite, con esta entrevista. Comenzamos entonces, si me lo permite, con nuestra entrevista, magistrado Adín. Señor magistrado, enterados estamos de que el año pasado recibió usted un reconocimiento por sus años de ejercicio en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 25 para ser exactos. Ha sido usted pues, parte presente de la evolución y consolidación del derecho electoral mexicano y desde luego quisiéramos que nos comparta sus experiencias, sobre todo en el desempeño que usted ha realizado. En particular, me quisiera referir a qué acontecimientos, llámese reforma, resolución o foro, destacaría como claves para el proceso del régimen democrático nacional. Por favor, magistrado. Muchísimas gracias. Primero que nada, quiero agradecer a la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, a los magistrados que integran precisamente los órganos directivos y desde luego, magistrado Francisco, muchas gracias por esta oportunidad. Ha sido una delicia poder estar al pendiente y presenciando las entrevistas y las diversas actividades que han realizado en estas épocas y desde luego es un honor y un orgullo poder estar aquí con ustedes. Ahora bien, en relación con la pregunta que formula, yo considero que todas las reformas electorales han tenido aspectos muy importantes, novedosos, pero sin duda alguna yo pienso que en el desarrollo del sistema electoral mexicano en nuestro país han sido 3 las reformas que han sido fundamentales para consolidar lo que hoy tenemos en materia de democracia. Desde luego la reforma del año 76, que si se le pudiera denominar de alguna manera, podríamos decir que fue la gran reforma de la participación política en México, porque precisamente esa reforma sentó las bases para que hubiera una participación en nuestro país. Había un anquilosamiento en las distintas maneras de expresar las corrientes políticas en México y esta reforma considero que vino a consolidar el sistema de partidos políticos, la presencia de figuras embrionarias de partidos políticos como eran las agrupaciones políticas nacionales y bueno, esto vino a delinear el esquema de partidos políticos en México. Otra reforma que considero fue fundamental para la organización de las elecciones en México, pues tuvo que ver precisamente en el año 89 y 90, cuando se dieron reformas importantes al artículo 41 de la Constitución, al artículo 60, se expide el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y si le pudiéramos dar alguna definición a esta reforma, yo considero que es la gran reforma de la organización de las elecciones en nuestro país. Tan es así que los procedimientos electorales, las instituciones electorales que se diseñaron con la entrada en vigor del COFIPE, pues hoy en día se mantienen vigentes. El esquema de organización de las elecciones en México, pues se mantiene vigente y fue una reforma de gran calado para precisamente dotar de certeza a los procedimientos que tienen que ver con la renovación de los órganos de elección popular en nuestro país. Se establecen principios rectores de la función electoral a nivel constitucional, se crea el Registro Federal de Electores, se consolida el Tribunal Federal Electoral, anteriormente era el Tribunal de lo Contencioso Electoral, y con esta reforma se consolida al Tribunal Federal Electoral.
Por eso es que considero que fue una reforma muy importante en materia de organización de las elecciones. Y si me lo permite, magistrado, la tercera reforma a la que me quiero referir fue precisamente la reforma de junio del año 1996, porque trajo aspectos muy novedosos. En primer lugar, el reconocimiento de los derechos político-electorales en nuestro país, lo cual sin duda alguna fue fundamental porque los derechos de los ciudadanos se encontraban tutelados a través del juicio de amparo. Sin embargo, no había una vía prevista para la defensa de los derechos político-electorales. Realmente no existía ese reconocimiento a esa defensa, y con las reformas precisamente al artículo 41 en su base sexta, se logra consolidar o cerrar la esfera de protección ciudadana. Por un lado, juicios de garantías, derechos garantías individuales a través del juicio de amparo. Por otro lado, los derechos político-electorales a través del medio de impugnación especial para estos casos, como lo fue el previsto en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, también producto de esta reforma constitucional, y hoy en día, a partir de ese momento, tenemos garantizada esta protección ciudadana. Tan importante ha sido o fue la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos, que pudimos advertir que se fue robusteciendo precisamente esta protección al derecho a votar, a ser votado en todas sus modalidades, a poder, el derecho de la militancia partidista, a la defensa de su derecho de afiliación o de afiliación fundamentalmente. Entonces, sin duda alguna, considero que esta también fue una de las reformas de gran calado que hoy en día permiten que tengamos un esquema de protección ciudadana muy avanzado y que abarque cada día más a distintos grupos vulnerables, como en su momento podríamos seguirlo platicando. Muchas gracias, magistrado. Gracias por este amplio recorrido. Y ahora, si usted me lo permite, pues quisiera abordar otro tema. Como usted sabe, la representación política de pueblos y comunidades indígenas en nuestro país sigue siendo un tema pendiente. Falta mucho por hacer. Sin embargo, aún cuando hay inactividad legislativa, los tribunales electorales han dado pie a la maximización de derechos en esta materia, particularmente desde la tercera circunscripción y la regional Jalapa que usted integra. ¿Cuál es su perspectiva en torno a este tema? Y en su caso, si nos pudiera compartir, ¿qué medidas se han implementado desde su jurisdicción para mejorar el acceso a la justicia electoral para este segmento poblacional? Por favor, magistrado. Bien, en materia de representación de los pueblos y comunidades indígenas, representación política, sí, han habido avances importantes. Déjenme comentarle que uno de los acuerdos fundamentales que dio pie a este modelo que ha venido, que hoy en día está vigente, pues lo realizó el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en el mes de noviembre del año 2017. El acuerdo precisamente número 508 de 2017, en donde precisamente se diseñó la acción afirmativa a favor de la población indígena para precisamente articular lo dispuesto en el artículo 2 de la Constitución. Y en esta acción afirmativa, lo que se buscó precisamente es que se existieran diputaciones por el principio de mayoría relativa, integradas por personas que se autoascribieran como indígenas en al menos 12 de los 28 distritos electorales con alto índice de población indígena. Esta fue un acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral muy importante que delineó precisamente los pasos de esta representación política indígena. Posteriormente, bueno, hubieron algunas impugnaciones en contra de este acuerdo del cual ya les he hecho referencia, y le correspondió a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitir una sentencia muy importante en el recurso de apelación número 726, también de ese año 2017. ¿Cuáles fueron los aspectos que definió también en la revisión del acuerdo del Consejo General del INE, la Sala Superior? El INE había establecido que eran 12 los distritos en donde había que existir o se tenía que registrar, los partidos tenían que registrar
candidatos con pertenencia indígena. La Sala Superior definió que tenían que ser 13 y no 12 los distritos dentro de estos 28 que se consideran de alta población indígena, que debían ser 13 los que se registraran de esta manera. Pero por otro lado, también el acuerdo del Consejo General del INE obligaba a que los partidos políticos en esos 28 distritos indígenas registraran en 12 a candidatos indígenas. Lo que hizo Sala Superior es obligar a que en 13, exclusivamente 13 distritos, hubieran solamente candidatos indígenas, es decir, no atomizarlo a diversos dentro de los 28 distritos, que no fuera una elección de los partidos políticos ver en qué distrito postulaba candidatos indígenas, sino definir que 13 de esos distritos iban a ser registrados exclusivamente candidatos indígenas. Y para hacer posible y realidad esta obligación, también la Sala Superior delineó el principio de autoadscripción calificada. Es decir, no bastaba que los partidos políticos presentaran o acreditaran candidatos que se dijeran que pertenecían a una comunidad indígena, sino que tenía que existir esta autoadscripción calificada que fuera demostrada con elementos probatorios, es decir, que no quedara duda acerca de la autoconciencia justificada, es decir, preservar la importancia de la integración de estas candidaturas a través de una acción positiva, desde luego evitando fraudes a la ley. ¿Por qué? Pues porque existiendo una autoadscripción legítima, se iba a evitar que hubieran personas que se autonombraran indígenas y que representaran estas candidaturas. Considero que fue un tema muy importante, da unos elementos la Sala Superior, elementos para la autoadscripción, es decir, requisitos que debían contar los candidatos postulados por los partidos políticos para acreditar esta autoadscripción indígena. Considero que este es un tema muy importante. Desde luego vimos en las elecciones del 2018, vimos este avance, cómo fueron fruto de estos 13 distritos, cómo se registraron con candidatos indígenas. Falta mucho por hacer, sin duda algunas. Las acciones afirmativas son graduales, temporales y paulatinas. Se está avanzando de manera importante. Yo considero que para los siguientes procesos electorales, pues existen retos que habrá que tomar en consideración. Hay voces que señalan que sería bueno incrementar el número de distritos indígenas, es decir, incrementar la cantidad de legisladores indígenas. Yo más bien lo que me permitiría sugerir es el hecho de que en lugar de incrementar diputados o legisladores indígenas, más bien lo que se tiene que hacer es incentivar la elección de representantes indígenas dotados de legitimidad y capacidad para incidir en la agenda legislativa. Es decir, no se trata de calidad de diputados. Es cierto, en nuestro país tenemos 25 millones de integrantes de comunidades indígenas, probablemente en una Cámara que se integra con 500 diputados, pues hablar de 13 diputados indígenas sea un número menor, pequeñísimo. Pero yo creo que aquí lo importante es precisamente que exista una elección de estos candidatos, el número que sea, pero que sea una elección plural y ampliamente aceptada por los integrantes de las comunidades indígenas. Solo así, si realmente tenemos legisladores indígenas que sean aceptados y reconocidos por las comunidades indígenas, solo de esa manera consideramos que se van a garantizar que se preocupen por los integrantes de las poblaciones indígenas. Se tiene otro de los retos importantes precisamente, es acordar criterios comunes para identificar número y tamaño de poblaciones indígenas. Es decir, aquí se buscaría hacer lo que se le conoce en la doctrina como un gerrymandering positivo. Nosotros sabemos que el gerrymandering lo que busca es quitarle fuerza política a diversos partidos, como diseccionando o cortando, separando los distritos donde un determinado partido tiene fuerza electoral mayor para quitarle valor.
tratándose de un gerrymandering afirmativo, lo que se buscaría es el efecto contrario, integrar en distritos al mayor número de representantes indígenas para que precisamente puedan estar debidamente representados. Otro de los temas que también será importante tomar en consideración, pues es el hecho de darle un seguimiento a la actuación de los legisladores indígenas que actualmente integran la legislatura en la Cámara de Diputados, incluso hacer un análisis del seguimiento que han tenido estos diputados indígenas en legislaturas anteriores, indagar su trayectoria, las iniciativas, las agendas que han llevado a cabo, es decir, buscar de establecer cuál es la influencia que han tenido los diputados que han llegado a ocupar plazas indígenas en acción o políticas públicas en beneficio de la colectividad. Sabemos que una democracia requiere de que todas las voces tengan acceso al debate público y político. Por lo tanto, la representación política de los distintos grupos es vital para todas las democracias. Yo considero que se ha avanzado, hay retos muy importantes que sin duda alguna se tendrán que ir matizando y se tendrán que ir robusteciendo y mejorando con el transcurso de los años, y desde luego, en este caso hay una buena oportunidad para el próximo proceso electoral. Muchas gracias. Efectivamente como usted bien dice, ¿no? Hay un reto que demanda la participación de todos los actores y efectivamente estaremos pendientes de los criterios que al efecto pues se generen desde el tribunal y los tribunales locales. Magistrado, siguiendo este hilo argumentativo, sabemos que las acciones afirmativas han comprobado ser una herramienta muy útil, como usted bien señaló hace un momento, para contrarrestar prácticas discriminatorias de carácter histórico en diferentes rubros. ¿Qué opinión le genera la implementación de las acciones afirmativas que se han adoptado hasta ahora en materia de representación de pueblos indígenas? ¿Y cuáles considera que deban ser afianzables para el modelo de participación política incluyente? Sin duda alguna, las acciones afirmativas entendidas como medidas compensatorias que tienen como propósito revertir los escenarios de desigualdad histórica que de facto han tenido que enfrentar diversos grupos que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, pues sin duda alguna han sido muy importantes para equilibrar la participación política de todos los ciudadanos. Las acciones afirmativas las comenzamos a apreciar y ver precisamente en la década de los años 90, a partir de esta reforma de 1996 que ya comenté con anterioridad, en donde precisamente una vez resuelto el tema o ya existiendo una tutela efectiva a los derechos político-electorales de votar, ser votado, de asociación y afiliación a los partidos políticos, pues entonces comienzan a surgir precisamente voces en donde había que entrar de lleno a la búsqueda precisamente, en el caso de la participación de las mujeres en las cuestiones políticas y en el acceso a los cargos de elección popular, había que establecer medidas compensatorias que buscaran revertir esa diferencia, ese mal histórico que existía en nuestro país, en donde se consideraba que las mujeres no podían acceder a las candidaturas y mucho menos a los cargos de elección popular. Eran sin duda alguna pocas las mujeres a las que se les daba esa oportunidad. Y precisamente lo que han buscado las acciones afirmativas es precisamente generar la idea de que en el avance democrático, en el devenir democrático en nuestro país, constantemente se tienen que hacer las políticas y las reformas y la actuación tanto de las autoridades como de los tribunales electorales, tienen que enfocarse precisamente a hacer posible la participación de las mujeres en la vida política en condiciones de igualdad. En un principio, las acciones afirmativas contemplaban aspectos de cuotas de género, cuestiones de alternancia, etcétera. Con posterioridad se empezó a ver que pues las brechas de cuotas de género se tenían que reducir hasta llegar a lo que hoy en día es una realidad, que es la paridad. Y esto precisamente ha garantizado que hoy en día contemos como nunca con un Congreso de la Unión integrado prácticamente en condiciones paritarias. Las acciones afirmativas con el tiempo
generaron precisamente reformas constitucionales, reformas legales que garantizan hoy en día precisamente que en el registro de las candidaturas se pueda respetar la paridad. La actuación de los tribunales, tanto federales como locales, ha sido muy importante precisamente en la búsqueda o en el establecimiento de estas acciones afirmativas. ¿Por qué? Porque han buscado de una manera u otra reducir esos márgenes de discrecionalidad que impedían el acceso de las mujeres. Hemos visto desde luego en muchos criterios muy importantes en la asignación de representación proporcional, tanto en materia federal como en materia de las entidades federativas, en donde precisamente los tribunales electorales hemos buscado mecanismos de interpretación aplicando la justicia electoral con perspectiva de género para precisamente equilibrar, y esto se nota mucho en las asignaciones de diputados de representación proporcional, tanto federales como en las entidades federativas. Entonces, estas medidas afirmativas han sido fundamentales y han cumplido con su propósito de garantizar un plano de igualdad sustancial entre hombres y mujeres. Y yo creo que ahí la labor de los tribunales en sede jurisdiccional se han dado pasos muy importantes para lograr esta igualdad en la participación política de las mujeres. Muchas gracias, magistrado. Maestro Adín, a través de sus años como jurista en este ámbito y como desde luego como actor activo en la protección institucional de los derechos político-electorales de la ciudadanía, pues desde luego se ha acudido para buscar la salvaguarda de estos derechos. Con más de 30 años de creación desde el entonces llamado Tribunal de lo Contencioso Electoral, ¿cuál considera usted que ha sido el papel o el rol de magistradas y magistrados y de los tribunales electorales, llámese el federal y los locales, en la construcción del Estado de Derecho mexicano en este siglo XXI? Pregunta muy interesante y es una pregunta que me llena mucho de orgullo. A mí siempre me ha dado un orgullo, ha sido un especial orgullo para mí formar parte de integraciones del Tribunal Electoral Federal, en donde quienes han tenido la función de integrar en su momento las distintas épocas de jurisprudencia, de interpretación jurisprudencial en el Tribunal Electoral, han sido mujeres y hombres audaces. Han integrado al tribunal mujeres y hombres comprometidos precisamente con la impartición de la justicia electoral, comprometidos con la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos. Déjeme contarle una anécdota muy rápida, si me lo permite, magistrado. Claro. Fíjese que en el año 1993, entre 93 y el mes de agosto de 1994, para precisamente ya iniciado el proceso electoral para la renovación de tanto del Ejecutivo, del presidente de los Estados Unidos mexicanos, como diputados y senadores en aquel entonces. Fíjese que de repente empezó el padrón electoral, pues ya prácticamente estaba formado, ya el Registro Federal de Electores ya había tenido una primera experiencia en el proceso electoral de 1991, pero para las elecciones de 1994 se dio un fenómeno muy importante porque resulta que de repente empezaron a llegar impugnaciones de ciudadanos a los cuales se les negaba la expedición de su credencial para votar con fotografía, o no se les incorporaba en la lista nominal de electores, etcétera, o se les excluía de la lista nominal de electores. A partir de la famosa auditoría ciudadana, en donde cada ciudadano iba precisamente a verificar que sus nombres estuvieran en los listados que se publicaban en las oficinas del Registro Federal de Electores, pues resulta que empezaron a notar que no habían sido tramitadas con éxito sus solicitudes o habían sido excluidos de la lista nominal de electores, etcétera. Entonces empezaron a llegar una serie de impugnaciones en contra precisamente de los actos de las oficinas del Registro Federal de Electores. Los primeros asuntos que llegaron en aquel entonces a la sala central del Tribunal Federal Electoral, pues era muy curioso porque no existía un juicio como hoy lo tenemos para la protección de derechos político-electorales.
Entonces los magistrados en aquel entonces tuvieron que definir cuál iba a ser el cauce que se le iba a dar a estas impugnaciones. Déjeme decirle, magistrado, que empezaron a llegar 1, 10, 20, 30, 100, 200, al número 1000, casi en sala central se le hace un pastel por haber llegado 1000 impugnaciones de ciudadanos en ese sentido. Y bueno, pues los magistrados en aquel entonces tuvieron el tino de darle, de erradicar esos asuntos a través del recurso de apelación, porque a final de cuentas eran actos de la autoridad electoral, pues es decir, las oficinas distritales del Registro Federal de Electores. Pues, ¿cuál fue la sorpresa? De que en todo el tribunal, tanto en sala superior como en las salas regionales, empezaron a llegar asuntos, y en total hubieron casi 80,000 impugnaciones de ciudadanos. Esto a mí me resulta fundamental, muy, muy importante, porque sin existir una vía legalmente prevista para cuestionar estos actos, en el tribunal se le dieron cauce, se recibieron los recursos de apelación, y eran sesiones memorables en donde se resolvían 5,000, 6,000 asuntos en una sola sesión de ciudadanos, a través de los cuales se les ordenaba la expedición o no de la credencial para votar con fotografía. Ahí surgió un criterio muy importante, porque obviamente los plazos se estaban acercando, la jornada electoral se acercaba, técnicamente ya no iba a ser posible que se entregaran credenciales o se incorporaran a listas nominales de electores a los ciudadanos, y ahí en sala central los magistrados definieron precisamente que los puntos resolutivos de las sentencias hicieran las veces de credencial para votar o de listado nominal de electores, lo que generó también una adecuación en la actuación por parte del Instituto Federal Electoral en aquel entonces, que precisamente estableció dentro de la documentación electoral estas listas de ciudadanos que votaban con puntos resolutivos, y hoy en día esto está recogido en la ley. Este es un momento muy importante que me viene a la mente de la época del Tribunal Federal Electoral. Posteriormente, la primera integración de magistrados de la sala superior, pues se empezaron a topar desde el año 1989, se empezaron a topar con asuntos en donde integrantes de comunidades indígenas, pues decían que se violaba su derecho de voto activo, porque no se les permitía votar por quién los iba a representar. En aquel entonces no existía en el tribunal una vía para considerar o para resolver asuntos en donde se involucraran derechos de integrantes de pueblos o comunidades indígenas. Y tras una reflexión muy importante y muy interesante, surge el asunto de Tlacululita, en donde precisamente se da alcances al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, en los cuales precisamente se garantiza el derecho político-electoral de los ciudadanos integrantes de comunidades indígenas para votar por sus propios representantes. Se establece lo que hoy en día es una realidad, una suplencia total en la deficiencia de la queja en tratándose de integrantes de comunidades indígenas, y de ahí en adelante se ha venido moldeando precisamente este esquema de protección. ¿Qué pasó? Ya comenté, las cuotas de género también fueron sido criterios muy importantes de las integraciones de magistrados de la sala superior, en donde precisamente constantemente se ha avanzado en sentencias con perspectiva de género que han abonado de manera muy importante a lo que hoy es una realidad en este tipo de asuntos. Cuestiones vinculadas a violencia política en razón de género. Sabemos que en la medida en que la participación de las mujeres ha ido en aumento, pues también estas prácticas en contra del debido ejercicio a sus derechos político-electorales, que se traducen en violencia política en razón de género, también han aumentado. Yo considero que precisamente a lo largo de todos estos años, los magistrados electorales han estado comprometidos con la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos, emitiendo sentencias firmes, audaces, y que sin duda alguna han servido para que las legislaciones se vayan moldeando y vayan generándose posteriormente leyes en esta materia. Y déjeme decirle también que han habido criterios fundamentales de tribunales electorales de las entidades federativas, en donde el federalismo judicial ha jugado un papel también muy importante. Sentencias de tribunales electorales locales han venido también a diseñar aspectos fundamentales en lo que hoy en día es la justicia electoral en nuestro país.
muchas de las ocasiones, muchos criterios han surgido de tribunales electorales en las entidades federativas y de ahí se revisan y se adoptan también en interpretaciones de tribunales electorales federales. Sin duda alguna, han sido más de 30 años fructíferos en materia de justicia electoral en beneficio de la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía. Muchas gracias, efectivamente, y gracias por compartirnos este devenir histórico de una forma muy sumaria y atinada. Con estas preguntas, pues damos por prácticamente terminada la entrevista, agradeciendo desde luego al maestro Adín de León, magistrado integrante de la Sala Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a quien agradezco a nombre de la asociación haber aceptado generosamente este diálogo. ¿Algo más que desee agregar, señor magistrado? Pues al contrario, mi agradecimiento de nueva cuenta a todos los integrantes de la asociación por darme la oportunidad de estar aquí presentes y desde luego, magistrado Francisco Aque, le agradezco muchísimo el tiempo y la dedicación para esta entrevista. Gracias, señor magistrado Adín de León, gracias por su generosidad y desde luego por compartirnos conocimientos y experiencia. Gracias también a todas y a todos los que nos siguen en las redes sociales de la asociación. Seguiremos con este tipo de diálogos con interés democrático. Les invitamos a que sigan en contacto con las redes sociales, las cuales aparecerán al final de este video. Por su atención, muchísimas gracias y desde luego también quédense en casa si es posible. Muchas gracias a todas y a todos. Muchísimas gracias.